A mediados de 2025 tuve la brillante idea de hacer un experimento junto a todos ustedes. Comparar el podcast diario que publiqué hasta el 30 de junio de 2025 con el podcast quincenal que publiqué desde 1 de julio de 2025 hasta fin de año. Esa era la idea, comparar un formato con el otro, pero el experimento salió muy mal. Y salió mal, bueno, por cosas de la vida, ¿no? Mi idea era grabar este podcast diario de lunes a viernes con píldoras de 3 a 5 minutitos hablando sobre podcasting. A partir del 30 de junio, como había notado cierto cansancio y además quería pasar menos tiempo grabando contenido, menos tiempo pensando en qué grabar y un poco más pensando en cómo grabarlo y también incorporando conocimientos o aprendizaje, ¿no? Es decir, tener más tiempo para escuchar que para grabar. Lo había contado en ese momento y tal vez si lo encuentro te dejo el enlace en la descripción. La idea a partir del 30 de junio, es decir, del 1 de julio, era grabar un podcast quincenal, más pausado, algo que a mí no se me da muy bien, como podrás notar, esto de hablar pausado, más largo también, entonces, y grabarlo quincenalmente, creo que esto ya lo dije. La idea ¿cuál era? Bueno, competir y contrastar dos formatos, en el mismo feed contrastar dos formatos, el formato diario y corto con el formato largo y quincenal, ¿no? Una frecuencia bastante polémica la quincenal en el podcasting, pero bueno, ya hablaremos de eso porque es una frecuencia polémica, pero que para muchos creadores es bastante más fácil sostener un ritmo de publicación quincenal que uno semanal, ¿no? Entonces, no solo era la idea de contrastar el daily con un quincenal, sino además la idea era contrastar un formato corto, una píldora de rápido consumo, con un formato largo, ¿no? Entonces, el primer semestre, pero esto se me ocurrió el 30 de junio, literalmente ese día, ¿no? En el momento que hice el cambio porque me sentí que estaba cansado y que iba a empezar a fallar bastante más en la constancia en las publicaciones a partir del segundo semestre. Entonces, durante el primer semestre publiqué casi todos los días estas píldoras diarias de 3 a 5 minutos de lunes a viernes y a partir del segundo semestre empecé a grabar de manera los primeros meses, las primeras quincenas con cierta constancia que luego no pude mantener, ¿no? Y en lugar de tocar un tema por episodio, tocaba varios, ponía cortinas, ponía música, ponía una intro, todas cosas que en un podcast diario, que en el podcast diario y cortito no encontraba formato para hacer o que me parecía que no correspondían. Y mi idea era ahora venir acá y contrastar el alcance que tuvo y el impacto que tuvo un podcast diario que se publica todos los días, que no te cuesta nada darle play porque dura 3 minutitos, entonces te lo escuchas en cualquier momento, con un podcast que se publica quincenalmente y que es más largo, que tenés que tener tiempo y ganas de escucharte un podcast de media hora, 40 minutos de un tipo hablando solo al micrófono. Bueno, como te decía, en principio no hubo mayor impacto con la reproducción del podcast largo, del vinilo como le llamé porque era larga duración, ¿no? El podcast era como de larga duración. Sí hubo repercusión, hubo mucha gente que me dijo me gusta más cómo grabás el podcast diario porque hablas más tranquilo, porque vas más pausado, porque sos más reflexivo, pero también hubo gente que me dijo que no podía escuchar el podcast diario porque era muy largo y que prefería las píldoras de rápido consumo. Esa es la repercusión un poco, al igual que como me pasaba con el daily, ¿no? La gente me decía me gusta el daily porque es más corto, más conciso y vas al grano, y había otros que me decían me gusta el podcast largo, el vinilo, porque sos más reflexivo y profundizás más en los temas y tocas más temas, lo que fuera, ¿no? Eso más o menos yo lo tenía claro, pero lo que quería medir era el alcance y la repercusión, si el hecho de publicar de manera diaria y podcast cortos era superior o inferior a publicar podcast de manera quincenal en un formato más largo. Y como te decía al inicio, no lo pude cumplir esto puntualmente porque me pasó la vida, bueno, al final del verano aquí en España, ¿no? Entre a finales de julio, principios de agosto, pasó lo que pasó. Yo trabajaba en Mumbler cerró. En principio me quedo sin trabajo, pero me reinvento y sigo trabajando. Empiezo a trabajar más o menos en lo mismo relacionado con la producción de podcast, que hablaré de esto en otro episodio por supuesto, pero empiezo a trabajar mentalmente de manera más exigente y me quedo sin espacio, algo de lo que también ya hablaré, mental, no físico, no es problema de tiempo, es problema mental, para sentarme a grabar una reflexión de podcast larga y al final termino
prácticamente no grabando el podcast quincenal. O sea, habré grabado 4 o 5 episodios solamente de todos los que tenía que grabar desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre, que tampoco era tanto, ¿no? Porque uno cada 15 días son 2 episodios por mes, 6 meses serían 12 episodios y creo que habré grabado 4 o 5 nomás. Hoy acá estamos volviendo a grabar con cierta frecuencia justamente para reactivar el feed y para volver a ponerme las pilas con esto de grabar. Pero bueno, lamentablemente no pude hacer esa comparación que quería, que me interesaba muchísimo hacerla, porque aquí en este podcast siempre transmito, comento y voy compartiendo lo que aprendo, lo que experimento y lo que me pasa con el podcasting. Pero bueno, esto también es un aprendizaje, esto también es algo que me pasó, ¿no? Llegar un momento en que, como dije en un episodio anterior, la Matrix se me rompió, mi realidad cambió por completo, el contexto desde el que yo me pongo a grabar esto cambia por completo y bueno, no queda otra que dejar atrás lo que se había hecho, aprovechar los aprendizajes, aprovechar lo construido y volver a empezar.